sintonía y sean bendecidos por la palabra de nuestro Señor, que será hoy compartida por medio de el hermano y pastor Jorge Colson, que nos visita hoy de la iglesia Jesús el Mesías de la iglesia de Oakland. Gracias y que sean bendecidos. Amén. Fíjese que yo creo que estamos iniciando, hermano, en este mes. Usted sabe qué es lo que sucede este mes de agosto. Nuestro aniversario de la iglesia, ¿verdad? Nuestro 6º aniversario, hermano, ya 6 años que el Señor nos permite estar avanzando y predicando su palabra, hermano, y trabajando para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? No trabajamos para ningún reino, sino trabajamos para el Señor. Amén. Y desde el día miércoles, hermano, yo me gozaba que iniciamos nuestras actividades, ¿verdad? Con la visita del apóstol Luis. ¿Cuántos vinieron el día miércoles? Levánteme su manita. ¿Cuántos vinieron? Va, y los que no vinieron se lo perdieron. Fue una enseñanza preciosa, hermano. Créame que yo me gozaba, aunque yo no estaba aquí, pero créame que lo iba viendo y créame que la palabra a mí me impactó mucho. Me impactó mucho la palabra escatológica, hermano, que trajo. Cómo nos lo explicó y qué bueno, hermano, que sabemos el tiempo, los días y las horas que estamos viviendo en el Señor. Amén. También, hermano, no se olvide ya este fin de semana que viene, continuamos ya nuestra actividad del día viernes. Desde ya lo estoy invitando. Viernes, sábado y domingo, hermano, tenemos la visita del pastor y maestro Estuardo Brand. Amén, va a estar con nosotros el día sábado. Bueno, ya les van a dar toda la información, pero hermano, desde ya quiero invitarlo a que por favor no falte. Amén. Pero hoy también estamos de fiesta, estamos gozosos. Amén. Y hoy nos acompaña el pastor George Colson, ¿verdad? De la iglesia de Cristo Jesús el Mesías en la ciudad de Oakland. Amén. Hermano George y su servidor ya tenemos algunos años de conocernos, ¿verdad? Gracias a Dios hemos tenido una amistad que va más allá del tiempo, ¿verdad? Y hemos tenido una confianza bastante grande, hermano. Yo lo aprecio, y lo mismo que hermana Noemí, los apreciamos, los amamos mucho, ¿verdad? Ellos han sido de bendición para nosotros de algunos años atrás, ¿verdad? Conocieron a mi esposa todavía cuando estaba soltera, imagínense ya los años que nos conocemos, ¿verdad? Así que yo espero que usted venga preparado para recibir palabra. ¿Usted quiere escuchar palabra? Bueno, yo también quiero escuchar palabra, ¿verdad? No crea que estoy de vacaciones, sino el Señor permite también que otros ministros nos visiten para que todos podamos recibir. Amén. Y yo sé que el Señor tiene una palabra para nosotros esta tarde ya. Así que yo quiero dejarle el tiempo al pastor George Colson. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. ¿Usted está contento esta mañana? ¿Está bendecido? Yo estoy de igual forma bendecido, agradecido con el Señor, porque donde está la presencia del Señor hay seguridad, hay victoria, hay esperanza. ¿Te lo cree? Doy primeramente gracias a mi Señor por esta oportunidad y a los pastores Calderón. Me gozo de estar en esta casa de misericordia. Hace tal vez unos 3 meses, el Señor me daba un mensaje sobre la importancia de ser hijos de misericordia, y basado en la parábola del buen samaritano. Pero no es eso que quiero compartir en esta mañana. Pero
La primera vez que vine a este lugar pude ver el título de la iglesia, o sea, el nombre, Casa Misericordia, y me dio gran gozo en cuanto a eso, porque sé que el Señor le ha puesto a ustedes y a su pastor ese nombre. Lo que hay que hacer es mostrar esa misericordia con todos aquellos que vengan a este lugar, aquellos que entren por esta casa, por esas puertas, mostrar misericordia, porque el que da misericordia recibe más misericordia, ¿verdad? Así que doy gracias a ustedes también que pudieron esforzarse y estar en esta mañana. Igualmente a los hermanos que muy diligentemente están a través del internet. Sin más tardanza, yo quisiera pedirles que abramos nuestras Biblias al Evangelio del doctor Lucas. Lucas capítulo 24. Muchísimas gracias, mis hermanos. Antes de leer este pasaje me gozaba porque una de las cosas como ministro, aunque el Señor le da la palabra, a mí me gusta pedirle al Espíritu Santo de Dios que confirme la palabra. Y a través de los cantos, el Señor confirmaba la palabra que había puesto en mi corazón transmitirles esta mañana. Y era a través del canto Camino al cielo yo voy. Entonces, el tema que yo quisiera compartir con usted esta mañana es el camino de 7 millas. El camino de 7 millas, basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y vamos a comenzar a leer el versículo 13, del 13 en adelante. Si usted tiene una Biblia que tiene títulos, posiblemente aparecerá de camino a Emaús. De Jerusalén a Emaús habían 7 millas. Pero muchas cosas pasaron en esas 7 millas. La palabra profética hablaba sobre estos últimos tiempos, de lo que ya está pasando en el presente, allá afuera. Usted y yo, por gracia de Dios, estamos dentro, no estamos fuera de la voluntad de Dios, y usted debe de estar contento por ello. Entonces, dice la Escritura, ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes de ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Verso 19. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles.
Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba tal como las mujeres habían dicho. Está ahí nomás, pero no pierda ese pasaje porque vamos a estar viendo un poco más adelante. Usted sabe, hermanos, de que en la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el Señor habla mucho acerca del caminar, de la importancia del caminar. Encontramos a un personaje séptimo en la generación desde Adán, que dice de que anduvo con Dios. Y dice que anduvo con Dios por 365 años que vivió en esta tierra, aunque no está muerto. Porque a los 365 años viene Dios y un día que iban en el camino, seguramente platicando, posiblemente, déjeme parafrasear, posiblemente iban platicando y el Señor les iba explicando a Enoc, y de repente el Señor se da cuenta que habían pasado el lugar donde no había regreso. Y le dijo, mira, Enoc, ya tú no puedes regresar, así que sigamos el camino. Ese personaje Enoc, hermanos, es figura profética de lo que Dios quiere hacer en este último tiempo. Quiere encontrar tanto a varones como damas con un espíritu de Enoc, que agrademos al Señor, que caminemos en el camino con el Señor, pidiéndole que nos explique, que nos enseñe, que nos indique qué paso debo de tomar. Muchas veces nosotros en nuestra vida diaria, a veces llegamos a encrucijadas y decimos, ¿qué hago? Y posiblemente oramos de una manera pensando a nuestra manera y queriendo que Dios conteste como nosotros pensamos. Pero dice la Escritura que los pensamientos de Dios no son iguales a los nuestros, ni sus caminos son iguales a nuestros caminos. Por lo tanto, es importante saber y conocer el camino del Señor, porque cuando andamos en el camino del Señor hay seguridad y no nos perdemos. Como introducción de este mensaje o estudio, yo no soy un predicador, soy más que todo un desmenuzador de la palabra. Me gusta comer carnita deshilachada. Y en este pasaje yo encontraba un mensaje escatológico para el presente día y por lo que está por venir. Encuentro que dice en aquel día. Unas versiones dicen así, la versión que he estado leyendo, la traducción viviente, dice en ese mismo día. Siempre que la palabra nos habla de un momento, un día, una fecha, es porque en ese día el Señor quiere enseñarnos algo bien importante. Yo iba al contexto de este pasaje, de este versículo, y qué había pasado en ese mismo día, qué había pasado anteriormente, qué iba a pasar después de los acontecimientos que estaban sucediendo allá afuera, dentro de la ciudad de Jerusalén. Había habido hace 3 días un lamento total para aquellos que seguían a Jesucristo.
Habían visto cómo habían crucificado, habían enjuiciado, habían crucificado a Jesús, el quien habían puesto mucho las esperanzas, aún los mismos seguidores del Señor. Muchas de los parientes cercanos estuvieron a la hora de la crucifixión y posiblemente aún lloraban la muerte de Jesús. Pero a mí me llama mucho la atención que ese día, si usted le gusta la palabra y le gusta escudriñarlo, va a encontrar en ese día el Señor Jesucristo apareció 5 veces. Y en este pasaje que estamos leyendo, estamos viendo, es uno de los 5. Primero se le apareció a María Magdalena, seguidamente se le apareció a unas mujeres, incluyendo la esposa de uno de estos discípulos que iban en ese camino. Se le había aparecido a Pedro, a un apóstol. Ahora se le aparece a 2 discípulos, seguidores de Jesús. Entonces, mira qué interesante es esto. Dice que tomaron el camino, iban camino al pueblo de Emmaús. Escudriñando, investigando qué significaba Emmaús. Emmaús, de acuerdo al griego y a la traducción al griego del hebreo, Emmaús significa tibieza. Eso me indica que si Jerusalén es el lugar de adoración, Jerusalén es el lugar de paz, Jerusalén es donde Dios se manifiesta, donde la presencia de Dios se manifiesta. Es muy posible que aún sea aplicado a nosotros como creyentes en este tiempo, que podemos estar en la Jerusalén, gozarnos de la presencia de Dios, estar, no querer salir de esa presencia. Pero cuando suceden cosas allá afuera, podemos comenzar el camino a la tibieza. Y yo miraba ese pasaje y decía, wow, qué tremendo. 2 seguidores de Cristo caminando a la tibieza, posiblemente aún iban, según algunos comentaristas, iban para sus casas. Puede ser que en sus casas había tibieza, no había ese anhelo de las cosas de Dios. Pero habían gozado de Jerusalén. Ahora van, dice, hablando. Y me llama la atención eso de 2. Hace unos años atrás, cuando estaba en vida, yo lo llamo mi padre espiritual, fue el vaso que Dios usó para sacarme el Señor de la tradición religiosa. Me dio una cuadrada y mi esposa y yo le llamábamos, después de que me dio esa cuadrada y estuve asistiendo a muchos de los encuentros ministeriales, Papa Otoniel Ríos Paredes. Me acuerdo esa vez de que fui a un encuentro ministerial a Los Ángeles, 300, casi 400 pastores, y su servidor lo habían invitado a ese era el primer retiro ministerial con Papa Otoniel. La primera noche que el siervo de Dios predicó,
el Señor lo usó con un mensaje y hoy la palabra profética. Yo decía, gracias Señor porque me confirmas lo que tú has puesto en mi corazón. ¿Me permiten abrir mi corazón con ustedes? Okay. Déjenme ministrarme con ustedes. Antes de conocer a su pastora, yo era copastor de una iglesia tradicional. Bendigo el momento en que Dios me trajo a este país para casarme con mi amada esposa. Y doy gracias al Señor de que ella, cuando vine acá y el primer servicio, ella me dijo, fíjate que me dice, como ella y yo éramos de la iglesia, no sé cuántos centroamericanos sabemos aquí, pero pertenecíamos a la iglesia centroamericana en el país de Nicaragua. Mi suegro, el papá de ella, era uno de los fundadores de la iglesia centroamericana. Y su servidor era un ministro de alabanza en la primera iglesia centroamericana en la capital. Había pasado algunas circunstancias que yo no quería nada. Eso de hablar en lenguas y de la administración. Eso ya pasó, ¿verdad? Ese es el pasado. Y le hablo así porque cuando vine acá, mi novia en ese entonces me dijo, mírame, aquí no hay iglesias centroamericanas. Y yo voy a una iglesia donde palmean las manos, porque en la centroamericana no se palmean las manos. Y otra de las cosas es que hablan lengua. Ay, Señor, dije yo, ¿a dónde se metió esta? ¿Y por qué tanto énfasis en eso de las lenguas? Le voy a explicar algo. Su servidor en mi país era tesorero de la única radio evangélica en mi país, la cual no daba anuncios comerciales para sostenerse. Yo como directivo junto con la junta directiva íbamos a las iglesias a recoger fondos para que la emisora se mantuviese. Pues cierto día vi un evento de la iglesia pentecostal, habían como 10 iglesias, y nosotros teníamos cierta presentación como emisora para promover, recoger fondos para la radio. Entonces, su servidor medio hace bulla con el acordeón. Y yo estaba en la plataforma y el director ahí con ese fuego, como, bueno, ustedes los de la alabanza, hermano, yo los felicito porque hay más fuego aquí. Y esa vez dijo el varón ahí que yo podía verlo moverse de un lugar para otro. Canten, alaben, alaben. Y de repente cayó el momento de la adoración. Entonces, cuando cayó el momento de la adoración, yo muy respetuoso cerré mis ojos. Y él dijo, hermanos, hablen sus lenguas. Y dije yo, ay Señor, las lenguas. Quiero explicarle, hermanos, yo estudié en un instituto bíblico, tuve 3 años en un seminario y nunca se me enseñó sobre el mover del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lengua y yo cerré los ojos, Señor. Ya estoy aquí, pues, ni modo, cerrar los ojos. Y yo oía que el hermano que estaba dirigiéndose caminaba de un lado para otro y de repente se detiene y sé que estaba frente a mí y con la Biblia me da un bibliazo en la y sigue caminando. Cuando me dio el bibliazo dijo, hable sus lenguas, me dice.
Ahí abrí los ojos y dije, si viene y me den el otro, le pongo el acordeón de corbata. Hermanos, eso totalmente me bloqueó en cuanto a las cosas del Espíritu. Y viera qué me costó recibir el bautismo en el Espíritu Santo después aquí en este país. Entonces, por eso le hablo de esa forma, porque tal vez hay alguno, y si hay alguno es mera casualidad. Pero Dios quiere que dejemos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Amén. Entonces, regresando a la experiencia que yo había estado pasando, en ese entonces con mi amada esposa, con mi número 2, escuche bien, ella es mi número 2, pero entre los dos hay discusiones, hay roces. Bueno, tal vez ustedes no, pero mi esposa y yo sí. Que no estamos de acuerdo muchas veces. Y lo tremendo es de que mientras hablamos y discutimos, a veces se nos salen palabras que después lamentamos haberlas dicho. Como estos dos iban a la tibieza, iban a sus casas. Espero que aquí, si este es un mensaje que Dios ha permitido que usted escuche, que su casa no sea más tibia, sino que busque más del fuego del Espíritu Santo de Dios. Entonces un día me dice mi esposa, antes de ese encuentro, me dice, mira, me dice, yo quiero que hagas esto, esto y esto y esto. No lo hacemos. Pues nos divorciamos, me dice. Pues nos divorciamos, le digo. Solo voy a este encuentro ministerial y cuando regrese nos divorciamos. Así le dije, pastor. ¿Ah? Qué tremendo. Los hijos ya ni querían ir a los servicios de oración los miércoles. Mi hijo y mi hija dijo un día, tenían como, ¿cuántos? 16 años, ¿verdad? Por ahí, o 15, por ahí. Papi, daddy, mami, no vamos a ir a la iglesia. Yo los quedé viendo y dije, ¿qué? Sí, no vamos a ir, porque el pastor, como yo era copastor, el pastor había dicho que él no quería a nadie a la fuerza. Mejor que se quedara en su casa. Y los jóvenes, como están también, la agarran en el aire. Obediente al pastor, ¿verdad? Nos dieron ese problema y me dice, sí, él dijo que los que no quieran llegar, que no lleguemos, y nosotros no queremos ir a la iglesia. Le digo a mi esposa, amor, deja a esos rebeldes. Señor, contigo te hablo, escúchame, Señor, tú nos has dado la autoridad, te los pongo en tus manos. Ahí trata con ellos, yo no cargo con ellos. Hermanos, esa misma semana sucedieron a cada uno un acontecimiento que después ellos eran los que preguntan, ¿a qué hora nos vamos para la iglesia? Por eso les comparto, hermanita linda y hermano amado, no se preocupe póngaselo a la mano al Señor, Él sabe cómo tratarlos. Entonces, llegué al encuentro y la primera noche, por eso me quebrantaba la palabra profética, porque el mensaje que el Señor usó en los labios de Papo Toniel fue, aquí hay ministros que están como Noé, pero no Noé que entra al arca, sino los Noé que están en la única puerta del arca, que ni entran ellos, ni dejan entrar a su familia al arca. Eso fue como espada de dos filos que entró hasta lo más profundo de mi ser. Esa misma noche yo
mire, 400, casi 400 pastores llorando y moqueando. Y lo tremendo, aquí hay pastores que ni mensaje tienen, dice. Ni ganas de orar tienen, dice. Y era uno de ellos. Antes de ir me había mandado a ordenar una colección de 36 tomos de bosquejos y de sermones porque con costo predicaba 15 minutos. El día siguiente, después de ese servicio, esa misma noche yo llamé a mi esposa, le pedí perdón, nos reconciliamos, le pedí perdón a mis hijos y les dije, aquí están pasando cosas conmigo. Y tenemos que restaurar nuestro hogar. Hermanos, el día siguiente me tocó desayunar y el Señor, que es misericordioso, me permitió desayunar con mamá Blanquita, la esposa de Papi Toniel. Y ella me dijo, hermano, ¿cómo se llama usted? Hermano George. A usted nunca lo he visto. Sí, le digo, esta es la primera vez. Y entonces, ¿quién es usted? Ya le comencé. Y uno, ¿verdad? Como siempre le echa la culpa a la esposa. Yo estoy aquí, hermano, pero el mensaje del siervo, de su esposo, le digo, me llegó tanto y fíjese que yo sé que es del Señor, porque fíjese que mi esposa necesita ministrarse, le dije yo. ¿Sabe qué me contestó ella? Pues mire, hermano, con su respeto, creo que usted necesita ministrarse primero, me dijo. Entonces me dijo, si tengo que ministrarme, amén, yo voy a hablar con Otto para que te ministre, me dice. Y tuve el privilegio de ser ministrado por el siervo de Dios. Por lo tremendo es que cuando estaba con él, le digo, mire, uno siempre sacando su cabezota, su conocimiento. Mire, apóstol, yo soy fulano de tal, yo estudié 5 años en el Instituto Bíblico, saqué mi licenciatura en teología y tuve 3 años en un seminario en Costa Rica y esto y el otro. Entonces, pero una cosa así, yo quisiera predicar como predica usted. Y me volvió a ver, así estaba, me volvió a ver. Mira, hijo, me dice, ¿querés? Te voy a hacer una pregunta. Sí, le digo. Y me abre la Biblia de él y me dice, ¿qué ves aquí? La Biblia, le digo. No, pero ¿qué ves aquí? Capítulos y versículos. No, ¿qué ves aquí? Pues sí, Juan, tal. No ves nada más. No, te voy a dar un consejo. Botá tus valijas viejas que aprendiste en un instituto y en un seminario y deja que el Espíritu Santo te devele el espíritu de la palabra. Eso sí lo quiero. Y esa misma noche, aquí está mi esposa, le dije, amor, antes de que llegue el fin de semana y llegue a casa, esa colección que desaparezca. Me dice ella, ¿qué? Me dice, sí, si ni la has abierto, me dice, porque ibas para allá y ahora la está regalando. No me importa, regalala, botala, lo que tú quieras. Hermano, desde ese día comencé a pedir al Espíritu Santo que me abriera la palabra. Antes me costaba 15 minutos, ahora en la congregación donde estoy se quejan porque predico muy largo, así que no se preocupe, vamos a irnos tarde hoy, ¿verdad? Hermanos, viendo esta palabra, me llama la atención que 2 discípulos
van discutiendo y caminando. Usted visualícese, si está casado con su esposa, usted visualícese si Dios le ha dado un ministerio, un llamamiento, visualícese y busque su pareja, porque Dios trabaja en pareja. Por eso Jesús enviaba de 2 en 2. Por eso es de que su pastor es mi pareja. De que yo conocí a Javiercito, nos compactamos, él y su servidor compartíamos la palabra donde estábamos. Y hermanos, aunque hubieron circunstancias que nos alejaron, como Dios es el que une, Él nos ha vuelto a juntar. Y hermanos, entonces usted visualiza a su pareja. Dice ahí la escritura que iban a Emaús, iban discutiendo. Muchas veces las discusiones te impiden ver que Jesús está cerca de ti. Iban caminando y discutiendo de las cosas que habían pasado, cuando el Señor anteriormente le había dado la palabra profética de que ese día Él iba a resucitar. Y todavía habiendo testigos, mujeres y hombres y apóstoles que daban certificación que había resucitado, no le creyeron. Una de las versiones dice que dijeron: esas son tonterías de ellos. Y por eso es que en vez de quedarse para querer saber más del Señor, de lo que era conocer a Jesús en el poder de su resurrección, prefirieron caminar hacia la tibieza, hacia la casa tibia. Pero como el Señor es misericordioso con aquellos que son sus seguidores, ellos comenzaron y de repente se le acerca al Señor. Y se le acerca más y le dice: ¿y qué discuten? Bueno, le dice, de las cosas que han pasado. Y viene el Señor y les pregunta: ¿qué cosas? ¿No será que el Señor se ha acercado a nosotros y nos ha preguntado qué cosas nos están impidiendo o nos están llevando a la tibieza? Entonces vemos aquí que ellos vienen, y como a veces nosotros también como humanos, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado y lo que ha salido en las noticias del Jerusalén Crónico. Que mataron al que decía ser profeta y hacía milagros y todo. Mire qué tremendo, hermano. Cómo la influencia negativa de afuera puede causar tibieza en los seguidores del Señor. Pero el Señor en su misericordia les pregunta: ¿qué cosas? Y ellos comienzan a sacar de lo que está adentro, porque estaban cargados de tristeza. Y el Señor comienza, y encuentro yo una administración directa del Señor Jesús para que sacaran la tristeza y las cosas que eran del pasado, porque había pasado hace 3 días. Hay muchos de nosotros, hermanos, yo les digo en lo personal, y yo estoy seguro que muchos de ustedes han encontrado que la misericordia de Dios de poder, oh hermano, venir y ante el Señor y el ministro y ministrarse y sacar todo aquello pasado que causa tibieza en nuestra vida espiritual. Y Dios comienza a hablar. Y la palabra viva le dice: necios, ¿por qué son tan tardos para creer?
decía, wow, qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido estar en el tiempo de Jesús cuando ministraba personalmente? ¿Verdad que sí? Pero tremendo estos dos, tardos, duros. Ah, sí, ¿verdad que sí? Sí, pues vemos algunos así a veces que necesitamos que la palabra viva nos sacuda y nos diga, son tardos, son incrédulos. Fíjense que cuando yo veía eso decía, muchos decimos Tomás el incrédulo, pues habían discípulos como a lo mejor eran discípulos bajo la cobertura de Tomás, eran incrédulos. Entonces viene el Señor y comienza, dice, a abrirle la escritura. Y decía, wow, quiere decir que la tibieza es por falta de escritura abierta. Porque viene el Señor y comienza a hablarle de Moisés, de la Torá, los Pentateuco, de los profetas, de los escritos. O sea, que en aquel entonces era la Taná, o sea, el antiguo pacto, lo que estaba escrito. Y Él le viene explicando cada uno. Y ellos van escuchando y van caminando y van escuchando. Qué importante es caminar y que el Señor Jesús nos enseñe la escritura y nos la abra. ¿Por qué? Porque después oímos ahí que cuando Él desaparece, dice, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría la escritura. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros permitimos y abrimos la escritura y dejamos que el Espíritu Santo nos revele la palabra, no es dentro de nosotros. Va a acrecentarse el fuego del Señor. Cuando amamos la palabra, hermano, cuando yo estoy estudiando la palabra y el Señor revela algo nuevo, yo salto y digo, gloria a Dios, esto yo no lo había visto, había pasado de noche, vi qué tremendo. Y lo primero que hago es ir a compartírselo a los hermanos, a los del círculo cercano. Y muchos de ellos, lo primero, ¿sabe cuál es la pregunta del saludo con ellos? ¿Sabe cuál es? Lo que Dios le oye. Varón, ¿qué te ha dado el Señor? Desembuchica. Ese es mi saludo con ellos. Entonces, ahora buscan cómo leer, porque sí, saben que la primera cosa que le voy a preguntar, a ver, dame algo que te ha dado el Señor. Hermano, porque ¿acaso no dice la palabra que las escrituras son vida y vida en abundancia? Y si queremos vida, metámonos a la escritura. Por eso el Señor le abre la escritura. Y a ir concluyendo, por lo tremendo esto es que ya habían sacado todo lo pasado, estaban oyendo la escritura, pero dice que el Señor hace como que se iba más lejos y le dice, Señor, no te vayas, quédate aquí, seguimos hablando. ¿Sabe qué es lo que significa eso? Lo que dice Apocalipsis para la iglesia de la Odisea: he aquí estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo ceno con ellos. En otras palabras, ellos estaban con un espíritu de miedo. Y puede ser, hermano, que hoy, de lo que se oye, hay creyentes que tengan miedo. Hay otros que tienen otro tipo de miedo. Miedo, varones ya grandes, casados, que duermen con la luz encendida porque le da miedo a la oscuridad. Son, perdónenme que exprese, son machos miedosos. Ese miedo hay que quitarlo a través de la administración.
Y no le dice, quédate. Entonces, como ellos estaban pidiendo, quédate, él se quedó y se sentó a la mesa. Ok, tengamos comunión, pues. Y lo tremendo de mi Dios, de mi Señor, que cuando se sienta a la mesa para tener comunión, viene y el matzá, que es el pan hebreo, y lo quiebra. En ese momento se le abren los ojos. Fueron abiertos sus ojos. Quiere decir que aún abriendo la escritura, escuchando, por eso la palabra profética a mí me confirmaba lo que el Señor era puesto, porque el que tenga oídos para oír, que oiga. Y también me confirmaba porque hablaba que había que ver. Es tiempo de comprar colirio para que se abran los ojos. Tremendo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces las circunstancias adversas nos impiden ver las provisiones sobrenaturales de Dios. Y le voy a compartir rápidamente algo escritural. Había una mujer bajo el techo de Abraham. Según los rabinos judíos dicen de que era hija de el rey de Egipto. Y cuando Abraham bajó a Egipto, y aquello que se sintió tan culpable que le cedió a Sara, a Rahab como sirvienta. Y como a veces somos apurados en querer cumplir las promesas de Dios, se le vino una idea a Sara. Mira, el Señor dice que vamos a tener hijos, pues aquí está esta. Que tengo un hijo y nosotros la adoptamos. Y sucedió, usted sabe qué, y salió embarazada de Ismaelito. Pero dice de que ya cuando nació el hijo de la promesa, Ismaelito se volaba del medio hermano. Y Sara fue donde su señor y le dijo, mira, es el hijo del Agar, se burla del niño y que esto y lo otro. Bueno, déjame hablar con ella. Dice la escritura de que vino Abraham, le preparó pan, comida y agua y se fue en su camino. Mira qué interesante, camino fuera de la fe, de la casa de la fe. Se le acabó el pan, se le acabó el agua. Estaban en medio del desierto. Y como no tenía agua ni pan, dijo Agar, lo voy a dejar allí y yo me voy a ir lejos para no verlo morir. Y como el niño tenía hambre y sed, comenzó a llorar, dice la escritura. Y Dios escuchó su llanto. Y dice que Dios vino y le abrió los ojos a Agar. Y cuando le abrió los ojos, frente a ella estaba un manantial de agua. Pregunta: ¿Dios hace las cosas a última hora? Yo creo que no. Dios siempre tiene todo con anticipación suficiente. Ese lugar allí estaba. Pero la carga, la aflicción de que se moría su hijo,
de que ella estaba padeciendo, impedían, y había una ceguera que impedía ver lo sobrenatural de lo que Dios había provisionado para que ella pudiera proveer de lo que Dios había hecho para ellos. Hermanos, igual pasó con estos dos. Abrió los ojos, el Señor les apareció. Y los miedosos que venían huyendo de Jerusalén, dice que se levantaron y salieron para Jerusalén a medianoche. ¿Hasta dónde se desapareció el miedo? Es que cuando el Señor nos abre la escritura revelada, cuando conocemos el poder de la comunión con el Señor y recibimos la bendición de Él a través de la cena y el partimiento del pan, todo desaparece, miedo, y regresamos y nos torna el Señor en verdaderos testigos de que Él vive para siempre. Hermanos, 7 millas cargado de ida a la tibieza, pero regresaron 7 millas llenas de gozo por haber sido testigos de que Jesús vivía y que la palabra profética se había cumplido. No dudes de la palabra profética que Dios te ha dado. Solamente saca lo que no tenemos que andar guardando, sino saquemos y no perdamos la oportunidad de sentarnos a la mesa de la cena del Señor. Hay muchos que dicen, no, hermano, es que dice ahí que no, sientémonos, pero ministrémonos, porque ahí donde el Señor nos da de su valentía y podemos ser verdaderamente testigos, tanto oculares como personales del Señor. Póngase en pie. He terminado. Pedir al pastor a ver qué pase acá. Si esta palabra, Señor, te ha hablado, no dudes en levantarte y pasar. Ya no es tiempo de estar tibio. La iglesia de la Odisea, por cuanto eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es tiempo de estar con fuego. Por algo el padre espiritual de Timoteo le dijo, aviva el fuego que hubo en ti cuando fui impuesta la imposición de mano a través de la palabra profética. Dios me hace discernir que en este lugar hay varones y mujeres que Dios le ha dado palabra profética, pero han menguado, están yendo a la tibieza. Pero Dios en su misericordia se ha acercado a ti en esta mañana para que a través de la escritura, a través de la presencia del Señor, puedas avivar y seguir adelante. La provisión ahí está. El Espíritu Santo, que es el colirio de este último tiempo, quitará la ceguera y podrás ver más claramente.
Nuevamente, hermanos, les agradecemos la sintonía que usted ha tenido para este culto. Esperamos haber sido de bendición y que la palabra que ha sido transmitida pueda llegar hacia sus hogares, hacia sus vidas, para que traiga esa vida, libertad, esa abertura de nuestros ojos, como decía la predicación. Nuevamente le agradecemos por su sintonía. Una vez más recordando todos los cultos, domingos a las 11 de la mañana, los miércoles a las 7 de la tarde. Si usted vive en el área de Contra Costa, el área de la Bahía, usted siempre puede visitarnos. Tenemos los días lunes prácticas de alabanza, los días martes reuniones, damas, caballeros o estudios bíblicos, los miércoles lo que son nuestros cultos generales, los jueves discipulados, los viernes también tenemos culto de jóvenes. Una vez más, gracias por su sintonía y que el Señor siga haciendo la obra y sean muy bendecidos. Amén.